gracioso. Ahora vamos a ver procesos restringidos. El tema es más sencillo, ¿ya? Es más sencillo que la pasada. Ya. De la ecuación Pau-Ratón, de esta ecuación que vimos en la antepasada, Pau-Ratón. Bueno, los moles van a ser constantes. Los moles van a ser constantes. Bueno, R es otra constante. Esas constantes lo voy a agrupar. Voy a tener presión, volumen, RT. De esta ecuación tengo presión por volumen RT y N igual a presión, volumen, RT. Ya que la N es constante para todos los procesos, me da palito 1 igual a palito 2. Bueno, esto es lo que aprendemos el día de hoy. Vamos a conocer estos procesos que son procesos isomásicos, ¿no? La masa no va a cambiar. A esto acá se llama ecuación general de bases ideales. Y ahí vamos a conocer leyes empíricas. Lo cual solo son nombres nomás. El trabajo es muy sencillo, ¿ya? Solo son nombres lo que vamos a ver. ¿Por qué estudiamos esto? Porque estos cambios es muy importante para la vida cotidiana. Sobre todo para los buceos, aquellos seguidores que causan o hacen la actividad de usos. Bueno, acá vamos a mostrar un video de compañeros. Ya, ahora sí vamos a ver este video. Métrica, los médicos miden la nueva anatomía de Willy Ramos. El cuerpo de este buzo peruano está visiblemente hinchado, como un globo a punto de reventar. Es un caso muy extraño. La ciencia y la medicina lo diagnostican como síndrome por descompresión y puede derivar en hinchazón, como si le hubieran inflado el cuerpo. Pero, ¿qué es lo que le ocurrió a este buzo? Yo me dediqué al buceo artesanal, soy buzo de extractor de mariscos. Bueno, ya ese día salimos a trabajar, estuvimos en plena faena, pasa otra embarcación y no se da cuenta y por encima de la manguera pasa y me corta la manguera, me la parte en dos. Al quedarse sin aire se vio obligado a subir de golpe a la superficie. Cuando llegamos a la playa para desembarcar la cara y también desembarcar nosotros, cuando bajo la chalana ya sentí un pequeño malestar, ¿no? Una pequeña descompensación, un vacío en los vacíos de acá del craneal, ¿no? Que es la parte de la nariz y la frente. Cuando llegó al centro médico de la bahía de Pisco, 240 kilómetros al sur de Lima, donde se ganaba la vida sumergiéndose en el mar, su cuerpo ya estaba hinchado. Él estaba en el fondo del mar. Si se quedaba ahí se ahogaba, así que decidió salir abruptamente a la superficie. Al salir presentó un cuadro de probablemente una embolia traumática por aire, donde se perfora o se rasga el pulmón y el aire se va por el celular subcutáneo. Hoy el cuerpo de Willy no es su cuerpo. Su brazo izquierdo mide 64 centímetros, el brazo derecho 72 centímetros y los pectorales 134 centímetros. Para de mi cuarto no salía porque tenía vergüenza por la forma como me había deformado, ¿no? La ropa no me quedaba. Tenía que buscar ropa apropiada. Actualmente este buzo está internado en el Centro Médico Naval de Lima, un hospital especializado en este tipo de casos, pero su tratamiento es muy complejo.
fue bueno y es un caso muy extraño, casi sería el único del mundo que tenemos de esa naturaleza. 4 años después de su grave percance en el fondo del mar, Willy quiere que los médicos encuentren una cura a su mal para seguir buceando. Mi sueño es seguir buceando, ¿no? Claro, ya no como antes, de la profundidad que yo, de los riesgos que yo hacía, pero que no todo es malo en este mundo, en esta vida. Y ya tengo otros bríos, ¿no? Me siento renovado. En 3 meses, los médicos de este hospital que estudian su caso podrán establecer un diagnóstico definitivo de su mal. Ojalá para entonces puedan curarlo o cuando menos atenuar la hinchazón de su cuerpo. Un caso sin precedentes en la literatura médica mundial. En Lima, Ricardo Burgos, Noticieros Televisa. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros la doctora Dian Pérez. Bienvenida siempre, doctora. ¿Cómo Muy estás? buenos días, querida Paola. Oye, qué caso tremendo. Un caso tremendo, lo que es de notarse es que él esté vivo. Eso ya es un milagro, ¿no? Exactamente, porque como bien lo menciona el corresponsal, es un caso inédito en la ciencia médica, un caso de esta índole, probablemente en otras circunstancias la persona muere. Él tuvo que subir muy rápido después de bucear y entonces lo que sucede en el cuerpo es que cuando tú estás buceando a grandes profundidades, estás bajo una gran presión. Entonces el nitrógeno del aire que estás respirando, que además es un aire a una mayor presión, se va a la sangre. A la hora de tener una descompresión muy rápida, de no subir lentamente, algo que es muy importante en el buceo justamente es subir muy lentamente para que ese nitrógeno tú puedas tener el tiempo de eliminarlo. El oxígeno lo conservas, el nitrógeno se te queda ahí en la sangre, el oxígeno lo usas, pero el nitrógeno se queda ahí en la sangre. Entonces a la hora de subir muy rápido se forman estas burbujas, es como si abrieras un refresco con mucho gas dentro, ¿no? Sale con muchísima presión. Esas burbujas salen y se quedan en los tejidos o en la sangre incluso, y bueno, pues generalmente en un nivel de estos la persona muere. Claro. En este caso, pues habla de una muy buena condición física que tenía él, porque además era su trabajo y hacía esto con frecuencia, se necesita buena condición física para bucear y es un caso rarísimo. Lo que sucede en estos casos es que hay que meter a la persona en una cámara hiperbárica para que reciba oxígeno al 100% y tratar de aminorar la situación. En el caso de este paciente, él aparentemente mejoró en un 30% gracias a la cámara hiperbárica, pero ha sido insuficiente. Literalmente lo que tiene son sacos de nitrógeno dentro de los tejidos. Por eso, luego de bucear hay que ir justamente subiendo y haciendo unas pausas, ¿no? Esto que llaman los buzos, ir compensando. Exactamente, exactamente. Tienen los instructores de buzo, te dicen claramente, subes tantos metros, frenas para descansar. Algunos incluso piden que cada 5 metros descanses hasta 3 minutos, nunca subir más rápido que 10 metros por minuto. Pero en el caso de este hombre, si no subía de inmediato, Claro, se hubiera ahogado porque se le cortó la manguera del aire. Qué tremendo. Entonces, una situación gravísima y la verdad es que es un milagro que esté vivo, ¿no? Pues sí, sí que lo es, pero un caso único en la medicina que desde luego... Ya, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Así nomás. Ya, alguien me preguntó acá. Ya, entonces digo, el señor está hinchado, ¿no? No está gordo. El señor está hinchado porque ascendió bruscamente, está en el fondo del mar de unos 40 metros y ascendió bruscamente, ¿no? Eso le provocó una descomposición de presión y se hinchó, todos sus músculos están llenos de nitrógeno. Ya lleva 4 años así, ¿no? Y luego la doctora está explicando que los buzos se sumergen a profundidades grandes, pero cuando suben, no suben de golpe como vemos en las películas, ¿no? En las películas vemos que el señor se está yendo al fondo del mar y luego suben como si nada, eso no se debe hacer. Subes 5 metros y descansa, dicen, ¿no? Subo otros 5 metros y descanso. Ya, para que no tengas el problema que tuvo el señor. Ya. Entonces eso de uso no es así de simple, que me meto al agua, luego me subo, no es así de simple.
Muy bien, chicos. A ver, ya, creo que comenzamos. Sí. Por eso. Mm, Ya, ecuación general de gases ideales. Acá tengo encerrado una misma masa de. Bueno, tengo que encerrar un gas, ¿no? Entonces su masa no va a cambiar, ¿eh, chicos? Su masa no cambia porque el gas está encerrado. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar su presión, puede cambiar su volumen, o puede cambiar su temperatura. En cambio, la masa de gas no va a cambiar, los moles no cambian, ¿no? Eh, Acá veo que tengo menos volumen, tengo más presión, tendré más temperatura, pero los moles no van a cambiar. Entonces acá mol 1 igual a mol 2. Los moles no cambian, ¿no? Si los moles no cambian, la masa no cambia. Lo único que cambia son las condiciones de presión, volumen y de temperatura. Lo demás se mantiene constante. Entonces acá dice, a partir de ecuación de los gases ideales, eh, Pavo igual a ratón, los moles son constantes, bueno, sale Pavo igual a RT, bueno, R es otra constante, se elimina, y puede igualar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, Pavito 1 igual a Pavito 2, igual a Pavito 3, igual a Pavito 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una constante aquí, ¿no? Ya, esa acá es la ecuación universal. Esta ecuación de acá. De esta ecuación ahora yo voy a hacer una restricción. Ya, voy a hacer una restricción. Y sacar ley de Boyle es cuando T es constante, ¿no? En el recipiente T vale, digamos, 10, en el segundo T vale 10. T es constante, ¿no? T hace constante. Se conoce como ley de Boyle o proceso isotérmico. En la segunda ley de Charles, donde la presión va a ser constante, el inicio es P, al final sigue siendo P, ya presión constante. Ya, hoy es, P es constante, ¿ya? P es constante, P constante. Entonces, lo que ha cambiado va a ser el volumen y la temperatura, chicos. Todo van a cambiar. Bueno, lo que acá nos muestra el video, bueno, la imagen es que cuando la temperatura, cuando ese es bajo, el volumen también es bajo. Pero si aumentamos la temperatura, el volumen va a aumentar. No, eso es debido a las moléculas. A baja temperatura las moléculas se mueven lentamente. Si calentamos, las moléculas se mueven más rápidamente. Va a haber mayor choque, entonces va a hacer que eso suba, ¿no? Que el volumen aumente. Y acá el volumen es directamente proporcional a la temperatura, entonces B es igual a una constante. Ya es el de Charles. Y la ley de Gay-Lussac me dice que cuando el volumen es el mismo, acá volumen B, acá el volumen B, vamos a encontrar la relación directa entre la presión y la temperatura, chicos. Entre presión y temperatura. Ya, estas tres leyes que estamos viendo, ¿qué ley le afectó al buzo? ¿Por qué el buzo se hinchó? En estas leyes, chicos, ¿qué ley le ha afectado al buzo? Ujú, ujú, ujú. ¿Quién fue constante cuando ascendió el buzo? Más o menos constante, ¿no? Exactamente constante, ¿no? Pero ¿quién cree usted que ha sido constante para el problema del buzo? Estamos en el curso de química, el curso de física es el curso de anchihidrostática. Mm, Estática es el nivel del mar. Y por acá está nadando el buzo.
Y el video me dice que el buzo se sumergió 30 metros, ¿no? Si el buzo estuvo recolectando conchas de abanico en 30 metros, ¿qué presión soportó el buzo, chicos? Más o menos. Más o menos. Ustedes saben que una atmósfera, en física, incluso en física, una atmósfera de presión equivale a una profundidad de 10.33 metros, ¿no? 10.3 metros. Ya, entonces, ¿qué presión en atmósfera soportó ese buzo? Si estuvo sumergido, según el video, 30 metros. Ya, ¿cuánto es esa red de simple cuánto da? Ya, ¿alguien? Esta red de simple me da que X es igual a 2,9 atmósferas. 2,9 atmósferas. Más la atmósfera medio ambiente, ¿no? Acá fuera del agua está soportando la presión atmosférica, ¿no? Más la presión atmosférica que es 1, más 1, entonces la presión que soportó el buzo total, o la absoluta, es 3,9. 3,9 atmósferas. O sea, con 3,9 atmósferas te hinchas como un sapo, ¿no? Con esa presión ya te quedas bien hinchado ya. Ya es la presión que soportó el buzo, 3,9 atmósferas. O sea, cuando alguien habla de 10 atmósferas, 20 atmósferas, es una presión impresionante ya, que causa mucho daño. Con 3,9 el pobre buzo está hinchado, señor. Sobrevivió, dice, menos mal que no falleció, menos mal, sobrevivió. Con una presión pequeña, 3,9. Ya, entonces, ¿qué ley le habrá afectado al buzo según el video? ¿Qué ley? La temperatura corporal del señor, al fondo, bueno, el señor baja con un chaleco, con un traje, ¿no? Que evita que cambie bruscamente su temperatura. O sea, abajo la temperatura valía 6 grados Celsius. Cuando este señor ascendió, estaba con su traje, y la temperatura de su cuerpo seguía siendo 36 grados Celsius. Entonces, como T es constante, ¿no? La temperatura es constante abajo y arriba, ¿no? Como T es constante. Entonces, ¿qué ley se cumplió, chicos? ¿Cómo se llama aquella ley en la cual la temperatura es constante? ¿No? Porque hemos visto, se llama la ley de Boyle, ¿no? Ley de Boyle, la temperatura es constante. Entonces hay una relación directa entre el volumen. A ver, sacar la gráfica. Hay una gráfica así. En este eje la presión, en este eje el volumen. Ya está. Si la presión es grande, ¿no? Por acá, el volumen es pequeño, ¿no? El volumen es pequeño. Si la presión es pequeña, el volumen es grande, ¿no? Relación inversa. Entonces, el señor cuando estaba en el fondo del agua, cuando estaba acá en el fondo, la presión era alta, ¿no? Como la presión era alta, volumen pequeño. Pero cuando él ascendió, la presión bajó, entonces, ¿qué pasó con el volumen? Aumentó, ¿no? Había más volumen. Entonces ahí pues el gas aprovechó y se metió a sus arterias y lo hinchó como un sapo. Ya, entonces en eso se cumple la ley de Boyle, ¿ya?
temperatura constante, en el caso del buzo. Entonces los señores, los instructores de buzo, los instructores, los que trabajan en este rubro, tienen que conocer muy bien la ley de Boyle, porque no tengan esos problemas, ¿no? Ellos tienen que aplicar bastante la ley de Boyle. ¿Ok, chicos? ¿Sí se entiende más o menos la idea? Entonces yo tengo tres leyes. La ley de Boyle, a igual temperatura, la presión es inversamente al volumen. En la ley de Charles, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y en la ley de Gay-Lussac, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y dice acá unas gráficas. Esta gráfica ley de Boyle. En este eje la presión, en este eje el volumen. Y esta curva se llama la isoterma. En esta curva todas las temperaturas es la misma. Temperatura 1, temperatura 2. Ya se conoce como isoterma. En la ley de Charles, volumen versus temperatura. Una línea recta. Una línea recta acá. A más temperatura, más volumen, ¿ya? A más temperatura, más volumen. En la ley de Gay-Lussac, a más temperatura, más presión. Ya esto vamos a hacer acá, esta gráfica. Ya. Esa es toda la teoría, lo demás son problemas nomás. Hagamos los problemas. Ahí dice, a 45. Eso es todo. A ver, a 45. Vean los problemas, es sencillo. Dice, a 45 litros, acá está, a 45 litros, cuya presión es 800, se comprime isotérmicamente, o sea, si al inicio es T, al final sigue siendo T, ¿está bien? Se comprime isotérmicamente hasta 36 litros, hasta 36 litros. ¿Cuál es la presión final? No sabemos. Está bien, todo el texto acá lo he colocado en este cuadro. Está bien, otra vez repetimos. Dice, a 45 litros de un gas, o sea, al inicio el volumen valía 45. De un gas cuya presión 800, acá presión 800, se comprime isotérmicamente. O sea, si aquí es T, al final sigue siendo T. Hasta 36 litros. Hasta 36 litros. ¿Cuál es la presión final? No conozco, ¿no? Acá le pongo P, ¿no? ¿Está bien, chicos? Ahí están los datos. La ecuación es esta. Pavito 1 igual a pavito 2. Reemplazamos. Ese es inicio. Este es final. Ahí está. Presión inicial vale 800. El volumen inicial vale 45. T inicial vale T. En la segunda parte sería lo mismo. Presión final desconozco, es mi incógnita. Volumen 2 vale 36. Y T2 es T, ¿no? Sí, ¿por qué pongo en ambos casos T y T? Porque el texto me está diciendo isotérmicamente, ¿no? Isotérmico. Iso es igual, ¿no? Térmico, temperatura. ¿Está bien? Luego opero eso, ¿no? Es sencillo operar. ¿No? Novena 5, novena 4. T se cancela. Cuarta 1, cuarta 200, y 200 por 5 es 1000, ¿no? Ya sale presión 1000 en las unidades, milímetros de mercurio. ¿Ven? Pues acá la D.
A ver, chicos, si se entendió. A ver si me dicen, ¿se entendió o no se entendió el problema? Sí, se entendió, profesor. Sí, entendió, no, gracias. Sí, ¿no? Se entendió, ¿no? Solo tienen que leer nomás. Leer, colocar un cuadrito y reemplazar. Una vez que ya dominen el tema, no es necesario hacer el cuadrito, lo hacen de frente. Ya. Lo ponen de frente. Ya. A ver, problema 2. Recién sale el difícil. Al final. Ya, acá es lo mismo otra vez. Tienen la misma idea. Como mi... bueno. En la clase pasada, bueno. Esta temperatura de 100 grados Kelvin, ¿ya? De 100 grados Kelvin. Siempre en Kelvin, no se olviden eso, ¿ya? Siempre en Kelvin. Por ejemplo, este 27 que está acá, lo llevo a Kelvin, me da 300, ¿no? Este 27 de acá lo llevo a grados Kelvin, me da 350, ¿no? Ya no se olviden eso, ¿ya? Siempre hay que pasar grados Kelvin. Nunca en Celsius, siempre en Kelvin. Ya, pues, cuando 36 litros de un gas, lo mismo. Cuando 36 litros de un gas, o sea, cada volumen inicial 36, ¿no? De un gas. Se calienta de 27 a 77. Pero eso debe ser en grados Kelvin, ¿no? Se calienta de 300 a 350. De 300 a 350. Ahí está, ¿eh? Manteniendo la presión constante. O sea, si al inicio la presión era P, al final también es P, ¿no? Porque la presión es constante. ¿Cuál será el nuevo volumen? El final, ¿cuánto vale ese volumen? No sabemos. El final, empezamos acá. Empezamos ordenadamente. ¿No? P por 36,300, P final 350, ¿no? Operan eso acá. Haciendo esa operación. ¿Cuánto sale esa operación, chicos? A ver, operen. Y vean cuánto sale. Ya, ¿cuánto salió? Ahí. Ahí está mi lápiz. Mi lápiz. Ahí se va. Y quinta 6. No, sexta, perdón. Sexta 5. Sexta 6. Quinta 1. Quinta 7. 7 vas a multiplicando, no sé, 42, ¿no? Presión final, bueno, volumen final, perdón, 42 litros. Ya, son estos problemas. Son problemas sencillos. Ya, prueba 3, a ver. Esta línea que... ya, indica verdadero o falso, dice 1. La curva 1 y 2 corresponden a isotermas de diferentes temperaturas. Menos la curva, ¿no? Ya está la curva. 1 y 2. Conforme yo me alejo del eje, conforme la curva se aleja del eje, puede ser acá más curvas. Conforme yo me aleje del eje, las curvas son más calientes, ¿ya? Son de más, conforme me aleje del eje. Entonces uno dice, la curva 1 y 2 corresponden a isotermas de diferentes temperaturas, sí, verdadero. Pregunta 2, T2 es mayor que T1. Para responder eso se traza una línea.
Ya, traza una línea. Bueno, acá la línea ya está trazada, está acá, ¿parece? Traza la línea. ¿Cuándo me preguntan esto? A ver, vamos a analizar curvas. Sí, vamos a la 2. La gráfica está así más o menos. Y me están preguntando de esas líneas cuál es mayor, cuál es menor, ¿no? Para eso trazan una línea vertical. Ya en este eje, a ver, estaba. A ver, vamos a sacar la. Por acá nomás hacemos. Esta misma gráfica vamos a ver. Ahí está la gráfica. Me trace un eje vertical, una línea vertical. Ya, ahí está la vertical, ¿está bien? Sabemos pavo igual a ratón. ¿Quiénes son constantes? Son constantes los moles, no es que la masa no cambia, los moles son constantes, la R es otra constante. Al trazar una línea vertical, ¿quién es constante ahora? Volumen, ¿no, chicos? Volumen. Porque es el mismo volumen para este punto de acá y para este punto de acá. Ahora el volumen es constante, ¿está bien? Ahora él es constante. De por ratón me está quedando P y T nomás. Dice P es proporcional a T. A T, ¿está bien? ¿Qué significa eso? Si P sube, ¿qué pasa con T? También sube, ¿no? ¿No es que son proporcionales? ¿Está bien? Sucede eso ahí. A ver, si de 1 llevo acá, acá tendré P1. P2, intercepto acá, tendré P2. Como P2 le gana a P1, entonces, ¿qué digo? Digo que T2 es mayor que T1, ¿no? Entonces concluyo que T2 es mayor a T1. ¿Ahí? No sé si se entiende, a ver, esa explicación. No sé si se entiende esa explicación. A ver si me confirma. Ah, lo vamos a limpio, acá está en limpio. Miren, hay la ecuación Pavo-Ratón. Digo, P es proporcional a T. ¿Por qué? Porque N es constante, R es una constante y B es constante, ¿no? Al trazar una línea recta, B es constante, ¿no? Ahí tendría P2, ahí tendría P1. Como P2 le gana a P1, entonces T2 le gana a T1, ¿no? Por lo tanto, el enunciado 2 es verdadero. ¿Sí está bien? ¿Sí? Me dicen si se entendió o no, voy a explicar otra vez. Ya, luego en el enunciado 3 me dice si P1 igual a P2, si P1 igual a P2, o sea, una misma línea, ¿no? Una misma línea. Es línea que está agachada, horizontal. Si P1 igual a P2, entonces B2 es mayor que B1, dice. A ver, acá será B1 y acá será B2. Y dice, ¿P2 mayor que B1? Sí, B2 es mayor que B1. Sí, está bien eso, ¿no? Está bien. Todos son correctos ahí. No sé si se entiende, chicos, o otra vez explico, a ver, me confirman, a ver. No sé si se entendió. Es análisis de gráfica, básicamente. Estoy analizando gráficas.
¿Ya? ¿Alguna pregunta? India se entendió. India. Ya, pregunta, ¿no? Ya, bueno, ahí sigue el 4. A ver. Primero de grados Kelvin. Primero debo asegurarme que esté en grados Kelvin. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Grados Kelvin. A ver, 127 lo llevo a grados Kelvin por la fórmula. Es igual a 400. Luego tengo 227. Es igual a 500, ¿no? Luego cuando dice balón de acero, significa que volumen constante. Ya, cuando el texto habla de balón de acero, significa esto, volumen constante. Ya, ahí dice. ¿Qué ocurre con la presión? Dice la pregunta. ¿Qué ocurre con la presión? O sea, tendré una presión inicial y luego tendré una presión final, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ocurre con la presión? Si en un balón de acero, bueno, ese término me dice que el volumen constante, si valía B al inicio, al final vale B. Dice cuando se calienta de 400 a 500. Ya está. Ahí está mi dato, ¿saben, chicos? ¿Qué ocurre con la presión? Tengo P inicial, tengo P final. Balón de acero, B al inicio, B al final. Se calienta de 127, que es 400, a 227, que es 500. Ya, eso reemplazo. Cuando tengo estos casos, veo que están porcentajes. A mí me conviene que este inicial sea 100, eso me conviene. Ya, me conviene. O sea, entonces saco cuarta, ambos lados saco cuarta. A ver, esta es la cuarta. Ya, bueno, acá B y B se cancela. Cuarta 100. Cuarta 125, ¿no? O sea que lo que P inicial es como 100 y P final es como 125, hasta quedando. Entonces, si al inicio tenía 100, al final tengo 125. Entonces, ¿cuánto aumentó? Aumentó 25%, ¿no? Entonces, la presión aumentó 25%, ¿ya? Eso es clave la letra A la B. ¿Está bien, chicos? Es lo que tengo que hacer con este tipo de problemas. Ya, no se olviden si dice valor rígido, significa que el volumen no va a cambiar, ¿ya? Balón rígido significa que el volumen no cambia, el volumen constante. Balón rígido, balón de acero, significa eso, ¿ya? Volumen constante. ¿Está bien? Ya, a ver, pregunta 5. Ahí está. Al final de esa cosa. A5, dependiendo del volumen en litros que ocuparía el gas N2O, medida de ecuaciones normales. 50 litros de dicho gas se expresa en la presión 6.4. Ya. Bueno, ahí el mismo texto me está hablando de ecuaciones normales, acá vamos a resaltar eso. Que se cumple cuando hablamos de ecuaciones normales, se cumple que la presión en la atmósfera, la temperatura vale 0 grados Celsius, que es 273 grados Kelvin, y una mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros, ¿ya? Se cumplen las condiciones. Ya, voy a trabajar en grados Kelvin. Me han dado acá 91, me han dado, ¿no? Acá en el enunciado me han dado 91, eso debo pasar a grados Kelvin necesariamente. Este es 64, ¿ya? Listo. Voy a llenar mi cuadrito para hacer ordenado nada más. Dice, determina el volumen. Volumen no conozco. Ocuparía el gas N2O medido a ecuaciones normales.
La condición normal, la presión vale 1 atmósfera y la temperatura vale 3 grados Kelvin. Ya. Ahí se coma. Si 250 litros de dicho gas ejerce una presión de 6.4 a 91 grados Celsius. 91 grados Celsius. Ya, esto reemplaza en la ecuación. Pavito 1 igual a pavito 2. Listo. Operando eso me sale... Bueno, ya no sé lo operar. O se puede operar. Creo que no. 1200. ¿No? Operando eso sale 1200. 1200 litros. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, no hay preguntas, ¿no? Ya, a ver, pregunta 6. A ver, esto de acá. Este va diferente, ya, no es pavito. Dice, un recipiente de 60 litros. Ahí está. Tengo 41 gramos de nitrógeno. Coma. ¿Cuántos gramos de oxígeno habrá en otro recipiente de 50 litros? Si ambos gases se encuentran en las mismas condiciones de presión y de temperatura. O sea, si ahí es P, otro tiene es P, si es T, ahí está, ¿no? Ya. Entonces lo que voy a hacer acá es, al primer recipiente, voy a aplicar pavito de acá. Reemplazo, la presión es P, volumen 60, la constante R, T no sé cuánto vale, y mol es masa entre masa molar. Gas nitrógeno N2, ¿no? La N vale 14, acá dice 14, como es N2, 28, ¿no? Acá entre 28. En el segundo balón hago lo mismo, la presión es P, volumen es 50, la constante R, la T y masa entre masa molar. La masa es X, la que yo quiero saber, y la masa molar es 32. Ya acá 32. Tengo dos ecuaciones. Lo más fácil es dividir las ecuaciones. ¿No? Divido. Y opero nomás, chicos. Y opero, ¿no? P se cancela, RT se cancela. Bueno, acá 0 con 0 se va. Acá que es a octava, ¿no? Octava, no, no saco octava. Cuarta 7, cuarta 8, séptima 1, séptima 6, y operando saco X, y me sale 40, ¿ya? 40 gramos de oxígeno. ¿Está bien, chicos? Ahí la de 40 gramos. Ya. Ya. Preguntas no hay, ¿no? Dice, ¿qué ocurre con la densidad del propano? ¿Qué ocurre con la densidad? Esta es mi fórmula de densidad. Esta es mi fórmula de densidad, ¿ya? De acá yo voy a despejar.
A ver, de esta parte de arriba me sale esta de acá. Es lo mismo que hicimos acá. Tenemos la ecuación Power-Raton, ¿no? Tenemos la ecuación Power-Raton. Mencionamos que la masa era constante. Con la masa era constante, los moles es constante. Esta ya no trabaja porque son constantes. La R es otra constante, ¿no? Entonces, de esta ecuación me quedó Pavito 1, o igual a Pavito 2, a 3, a 4, a 5, ¿no? Lo mismo voy a hacer con la forma de densidad del tema de gases. ¿Cómo voy a hacer? Esta R es una constante. Como estamos hablando del mismo gas, de la misma masa, entonces esta M es constante. ¿Ya? Esta R es una constante. Esta M es una constante porque es el mismo gas. Se cancelan estas. Este T sube. Esta P baja. Entonces tengo densidad potente 1 entre P1 es igual a densidad 2, T2, P2 igual a T3. Una constante K, ¿no? ¿Está bien? Ya tengo esto, es lo mismo que Pavito 1 igual a Pavito 2, solo que está con densidades. Me pongo a leer. ¿Qué ocurre con la densidad? ¿Qué ocurre con la densidad? Al inicio tenía densidad inicial, luego tengo densidad final, pues, ¿no? ¿Qué ocurre con la densidad? No sé. Si la temperatura se reduce en 2/5 partes inicial, o sea, si el inicio valía 5K, no sé cuánto vale, no me dicen de grados, yo digo que vale 5K, yo estoy diciendo 5K. Si la temperatura se reduce dice a 2/5, entonces me queda 2K, ¿no? Ojo con esto de acá, ¿no? Esto es RM, ¿no? Si acá dice A, o sea, me queda 2/5, pero si dijese en, acá sería 3/5, acá sería, ¿no? Son cosas diferentes por si acaso. Si la temperatura se reduce a 2/5, o sea, si valía 5K, se reduce en 2/5, o a 2/5, se queda 2K. Dice, y la presión aumenta 20%. O sea, si la presión valía, no sé cuánto vale, si vale 100, yo digo 100, al final es 120. ¿Está bien? 120. Esos datos los reemplazo acá. Lo reemplazo ahí. Ahí está, ¿eh? Me conviene que tenga esto de acá. Eso me conviene. Este 5 pasa acá abajo. Y me queda densidad inicial es como 100, densidad final es como 300. ¿Qué pasó con la densidad, chicos? Valía 100 o vale 300. ¿Qué pasó con la densidad? Aumentó, ¿no? ¿En cuánto aumentó? ¿En cuánto aumentó, chicos? ¿En 200 o en 300%? A ver. Si valía 100 o vale 300, ¿en cuánto aumentó? ¿En 200 o en 300%? Vale, vamos. ¿En cuánto aumenta la densidad? Es RM. A ver, si tenía 100 soles y esto aumentó en 100%, ¿de cuánto tengo? 200 soles, ¿no? Si mis 100 soles aumentó a 300 soles, ha aumentado un 200%. Entonces, muy bien, Evelyn, aumentó en 200%. Muy bien. La densidad aumentó un 200%, ¿no? Muy bien, Clara la C. Muy bien, la densidad aumentó un 200%. Muy bien, 200%. Ya. El aire denso se siente en los polos, ¿ya?
O cuando vas a provincia. Ahí sentimos evidencias. Te das cuenta porque al respirar sientes como que el aire pesara, que como si ya no respirases aire, no respirases una masa pesada. Se siente así, ¿no? Ya, a ver, prueba 8. A ver, los procesos de experimento de los gases ideales se presentan mediante el uso de diagramas tales PV, TV y PT. Dado el gráfico, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso, ¿no? A ver, vean esa gráfica de pregunta verdadero y falso. A ver, analicemos. A ver, acá tengo el volumen, el eje Y, en el eje X tengo la temperatura, y tengo una línea que es P. La P es la constante, ¿ya? La constante es la P. Como P es constante, el proceso con P constante, ¿cómo se llama, chicos? Proceso ISO. Acá repasamos antes que mencione. Acá repasamos. Tenemos 3 procesos, ¿no? Nosotros estamos viendo 3 procesos. Tres procesos. Nombres, isotérmico, isobárico, isométrico o isocórico. ¿Eh? Son 3 procesos. ¿Cuándo es isotérmico? Su mismo nombre lo dice, ahí no te puedes confundir. Es cuando la temperatura es constante, ¿no? Sí, ahí no te puedes confundir, ¿no? Ahí no te puedes confundir. Isotérmico igual temperatura. Acá sí te puedes confundir porque son términos que recién estamos aprendiendo. Isobárico. Isobárico significa que la presión es constante, ¿no? Presión es constante, ¿ya? Isométrico o isocórico, entonces por descarte queda que el volumen es constante, ¿ya? Volumen constante. Ya, ahora si me preguntan por un sinónimo, digamos, isotérmico se conoce como ley de, se conoce como ley de Boyle, ¿no? Ley de Boyle. Isobárico se conoce como ley de Charles. Isocórico se conoce como ley de Boyle-Marie, ¿ya? No, perdón, ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac. ¿Está bien, chicos? Ley de Boyle, acá está una vez más. Base. Boyle. Estas palabras tienes que aprender para los problemas, para la teoría que te empiecen a preguntar. Isotérmico igual temperatura, que han llamado ley de Boyle. Su gráfica es una hipérbola, una curva así. Isobárico, la presión es constante, ley de Charles. Su gráfica es una línea recta. Isométrico es ley de Gay-Lussac, volumen constante, su gráfica es de línea recta. Ya, esas tres que tienes que aprender. Muy bien, entonces, por lo que hemos repasado, con esto ya podemos responder acá. Acá dice una P, ¿no? P de presión. Si la presión es constante, esta línea se llama una isóbara, ¿no? Ahí está, ¿eh? Presión constante, isobárico. Entonces la 1 está mal, ¿no, chicos? La 1 está mal. Dice 1, ¿corresponde isocórico? No, es isobárico, ¿no? Falso.
Luego dice, el volumen es directamente proporcional a la temperatura, sí, ¿no? Porque si a más temperatura, más volumen, ¿no, chicos? A más temperatura, más volumen. Verdadero. Ah, me piden que haya T2. Me piden que haya T2, ¿no? En este gráfico acá. Haya T2. Ya, entonces decimos, este punto que está acá lo llamo punto A. Lo voy a borrar primero. Este punto acá es el punto A. Y este punto que está acá es el punto B. ¿Ya? Punto A y punto B. Luego digo que el punto A es igual al punto B. Reemplazo. En el punto A, la presión vale P. La presión vale P. Volumen vale 20 en el punto A. Volumen vale 20. Y T vale 400 en el punto A. En el punto B la presión sigue siendo P. B vale 30. Y T2 desconozco. Bueno, de acá se cancela esto. Operando, T sale 600, ¿no? 600 grados Kelvin. Pero acá el problema está mencionando grados Celsius. Transformo yo con la formulita, con esta fórmula transformo estos 600 Kelvin. Y me está dando que es igual a 37 grados Celsius. Entonces el enunciado 3 está bien, ¿no? Está bien enunciado 3. ¿Ya? Enunciado 3 está bien. Muy bien, pues la clave, clave la A, ¿ya? ¿Cuál sería la clave la A? Ya, preguntas. Ah, ¿qué pregunta tiene acá? Ya, muy clara. Ya, preguntas no hay, ¿no, chicos? Ya, esa es la 8. En la 9 dice, la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac son leyes empíricas que explican el comportamiento de un gas ideal. Y se tiene una muestra gaseosa de un recipiente rígido. Ya, mira, esa palabra que dice recipiente rígido me está diciendo a mí que el volumen no va a cambiar, ¿ya? Que me diga balón de acero o recipiente rígido me está diciendo a mí que no cambia el volumen va a ser constante, ¿no? Eso me dice a mí. Ahí, si se tiene una muestra gaseosa, un recipiente rígido y cerrado herméticamente, la cual se enfría de 100 grados Celsius a 75 grados Celsius. Ya, a ver. Recipiente rígido, volumen constante, o sea, es el mismo balón. Ya. Pregunta 1 dice, ¿disminuye el volumen del gas? No, pues no, ¿cómo va a bajar el volumen del gas si es un recipiente rígido? Es falso. Al inicio estoy a 100 grados Celsius, calentito, luego está a 75, un poco más frío. Sabemos que la energía cinética es proporcional a la temperatura, ¿no, chicos? O sea, si hace calor, las moléculas se están moviendo más rápidamente. Si hace frío, las moléculas se mueven lentamente. Entonces, a mayor temperatura, mayor energía cinética. A menor temperatura, esta energía va a bajar. ¿Está bien? Acá dice, la energía cinética de las moléculas disminuye, sí, ¿no? Al pasar de 100 grados Celsius a 75 grados Celsius, la energía cinética va a bajar. ¿Es correcto? Luego dice, corresponde a un proceso isocórico. Isocórico significa igual volumen, ¿no? Acá dice, ¿eh? Igual volumen isocórico isométrico. Sí, está bien eso, verdadero. Entonces acá
Clave la A acá, ¿no? Clave la A. Bueno, eso es todo lo que me preguntaba aquí. Ese era todo. No tengo nada más. Ya. También otra cosa me preguntaba, ¿no? Ya. Pregunta 10. Dice, el aire es una mezcla gaseosa indispensable para todos los seres vivos, ya que en él se encuentra oxígeno necesario para el metabolismo. Ya, si 50 litros de oxígeno que se encuentra inicialmente a una atmósfera de presión. Al inicio tengo 50 litros de oxígeno a la presión de una atmósfera. Se introducen isotérmicamente, o sea, a igual temperatura. Si aquí esté, acá también esté. Es un recipiente de 38 litros, o sea, acá era 50, acá es 38. ¿Cuál es la presión final? Ah, no sé, pues, ni idea. P final acá. Aplico mi ecuación, reemplazo. Operando esto me sale que la presión vale 1.315 atmósferas. Pero acá las claves está en milímetros, ¿no, chicos? Está en milímetros. Sabemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Acá está, ¿eh? Una atmósfera equivale a 760 milímetros. Bueno, acá se cancela atmósferas, me quedan milímetros. Esta cantidad por 760 me está dando a 1000, me está dando 1000 milímetros de mercurio. Ya, clave la B. Ya, 1000. Ya, muy bien. Entonces acá estamos las 10 preguntas. Ya, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Aparte, si me preparo botella mirando en la calle. Ya. La 2. Sí, muy bien, la 2, gracias. Sí, pregunta 2, vamos a 2. La 2. Ya, pregunta 2. Ya dice, cuando 30. Bueno, lo primero que he hecho es esto que está en grados Celsius, le he pasado a Kelvin, ¿ya? 27 grados Celsius equivale a 300 Kelvin. Acá está, la primera línea. Y 77 grados Celsius lo pasé a Kelvin, a 350, ¿ya? Luego dice, cuando 36 litros de un gas se calienta de 27 a 37, o sea, de 300 a 350, manteniendo la presión constante. O sea, si aquí es P, acá también es P. ¿Cuál es el nuevo volumen? No sabemos, ¿no? P final. Lo único que he hecho es, he pasado esto que está en grados Celsius, a grados Kelvin, lo he colocado acá, ¿ya? Reemplazo la ecuación y opero, ¿no? Y esta operación de acá me da 42. 42. Ya, otra pregunta que tengan. Ya, no hay más preguntas, ¿no? Ah, más preguntas. No. A ver. En este tema de gases, todo está en grados Kelvin. Todo. Todo está en grados Kelvin, ¿ya? Acá el enunciado está en grados Celsius. Pues tú tienes que pasar a grados Kelvin. Todo lo que me en grados Celsius, yo lo llevo a Kelvin operando. Ya, acá no trabaja en grados Celsius.
como la clase pasada, toda Kelvin, ¿no? Ya, muy bien. Ya todos han visto el video, ¿no? El video del buzo, el pobre señor buzo que trabajaba recolectando ostras. Por subir muy rápido a la superficie se hinchó y sus músculos se llenan de nitrógeno. Entonces, no es así de sencillo subir a la superficie, ¿no? No es así de sencillo. Ya, a ver, vamos a ver acá. ¿Cuándo? ¿Son las 10? Todavía son las 10. A ver, ¿cuántas se mueren? Ya. Estamos en el tema del estado gaseoso. Vamos a este video de biogás. ¿Qué es biogás? El biogás constituye una mezcla de gases, cuyos componentes principales son el metano y el dióxido de carbono, producido de la putrefacción de la materia orgánica, en ausencia del aire por acción de microorganismos. La naturaleza provee una gran variedad de residuos orgánicos que sirven para la obtención del biogás. Entre ellos se encuentran desechos provenientes de animales domésticos, aves, vacas, cerdos, etc., y residuos de origen vegetal, pastos, hojas secas, pajas, basura doméstica. ¿En qué consiste el biodigestor? El biodigestor es una alternativa sencilla y práctica que sirve para aprovechar los desechos orgánicos que se producen en las fincas. El proceso permite convertir el estiércol de los animales y otros residuos orgánicos de cosechas en gas metano para cocinar y también en abonos para los cultivos. Observemos cómo es un biodigestor. Todos los organismos en el mundo, como plantas y animales, producen desechos orgánicos. En granjas de animales se pueden juntar muchos desechos que huelen mal, traen insectos, reproducen gérmenes, contaminan el agua y producen gases de efecto invernadero. Es decir, pueden ser un serio problema para productores agropecuarios y el planeta. Sistema Biobolsa cambia este problema a una oportunidad para pequeños productores, porque aunque son llamados desechos, contienen muy altos niveles de nutrientes y energía que podemos aprovechar. Sistema Biobolsa funciona como la extensión del estómago de los animales. Su interior está lleno de miles de millones de bacterias que se alimentan de los nutrientes en el desecho, descomponiendo su forma molecular hasta que los compuestos grandes se rompen, transformándose en compuestos sencillos que pueden ser utilizados por las plantas como nutrientes. En el proceso se produce un gas natural rico en metano llamado biogás, que se puede utilizar como energía para cocinar, calentar agua o activar motores de energía eléctrica o mecánica. Al otro lado del sistema Biobolsa salen los efluentes ya transformados en biol, un biofertilizante y mejorador de suelos que producirá mejores rendimientos de cultivos y hará más productivos los suelos a largo plazo. Es así como el sistema Biobolsa transforma el problema de los desechos en beneficios económicos para no beneficios ambientales al proteger nuestros ríos, cuencas y bosques, dando a las familias granjas más productivas y limpias.
Ya, ¿cuáles son los problemas? Bueno, el video habla acerca del aprovechamiento de los desechos de animales y plantas, ¿no? Y en vez que esos desechos contaminen las aguas, el medio ambiente, se puede aprovechar en lo que se conoce como biogás y biol. Se puede aprovechar si lo único malo es que necesitan bastante mano de obra. Mano de obra para colectar todo eso, luego tratarlo, moverlo, implementarlo. La gente no lo hace porque le cuesta plata. Cuesta. Mejor lo bota al río, sí. O sea, nadie se da cuenta. En otros países, bueno, en Japón, esa tecnología es una tecnología antigua, eso se hacía en Japón en el año 1920. Dice que la gente ahí criaba cerdos con la finalidad de sacar el gas, el biogás, y con ese gas tenían su alumbrado público. Solo para eso criaban cerdos en ese año. No, es una tecnología que está en todo el mundo. Algunas entidades no gubernamentales, las ONG, te apoyan con esa tecnología, hasta te pagan unas entidades para que uses. No sé cómo funciona realmente eso, yo sí he escuchado estos señores que hacen trekking de Europa, exigen que donde se van a hospedar, sus hospedajes sean ecológicos, por eso pagan más. Vamos a nombrar este del libro, el libro del colegio. Dice acá, a ver. Se tiene 2 litros de gas hidrógeno a 7 grados Celsius. Ya saben que le hemos hablado Kelvin, 300, y 2 atmósferas de presión. Si el proceso de boiling, ¿eso qué significa? El proceso de boiling, que T es constante, ¿no? Si el proceso de boiling, o sea, T es constante, acá es 300, acá sea 300, y se registra 0,5 atmósferas, o sea, la presión final es de 0,5, ¿cuál es el volumen final? Bueno, acá la clave es leerla, ¿no? Leerla y luego con eso, reemplazar y operar. Reemplazo, operando, que es lo más sencillo. Ya me sale 8 litros. Entonces acá lo más complicado es leer, ¿no? Lo complicado casi es leer. Esto de acá. A ver. A ver si lo de acá. Dice, inicialmente 4 litros de CO2, inicialmente volumen 4 de CO2 a 27 grados Celsius, lo lleva a Kelvin 300 y 30 de mercurio, saca coma. Si se calienta a 127, lo lleva a Kelvin 200. El volumen es 5 litros. ¿Cuál es la presión final? ¿Cuánto es este P de acá, no? Reemplazo. ¿Qué pelazo acá, no? 30, 30, 10. Y operando eso, me sale 32. Ya está 32. ¿Está bien? 32. A ver, 4. Ah, bueno, boiler es isotérmica, como que. A ver, Charles es la isóbara.
En Boyle es isoterma. Y Gil usa que es isócora o isométrica, ¿no? Entonces tengo las claves. Entonces, clave la C, ¿no? Gil usa que es isotérmica. Ya. Dice, en cierto proceso, la temperatura relativa aumenta en 273 grados Celsius. Una cosa son escalas, otra cosa son aumentos. En relación a los aumentos, a ver, este tema no vamos a tocar con ustedes. Ya. El aumento en grados Kelvin es igual al aumento en grados Celsius. El aumento, ¿ya? El aumento. El aumento en grados Kelvin es igual al aumento en grados Celsius. ¿Qué significa esto acá? Yo tengo un cuerpo acá, ¿ya? Tengo un cuerpo acá que dice está a 100 grados Celsius. Si me dice, este cuerpo de acá aumentó 50 grados Kelvin, entonces acá al final va a ser 150 grados Celsius. Porque el aumento en grados Kelvin es igual al aumento en grados Celsius. ¿Están, chicos? No sé si se entiende. Yo tenía 100 grados Celsius, esto aumentó en 50 grados Kelvin. Entonces al final tendré 150 grados Celsius. ¿Por qué? Porque los aumentos son los mismos. Ese mismo aumento. ¿Ya? Ojo que estoy hablando de aumentos. ¿Ya? Aumentos. Estoy hablando. Bien, dice, en cierto proceso la temperatura relativa aumentó entonces de 3 grados Celsius. Como yo trabajo con Kelvin, ahí dice cuánto había, T. Aumentó en 12 de 3, ahora tengo T más 2 de 3, ¿no? Porque los aumentos son los mismos. Y el volumen, dice, es un 50%, ¿no? Ya, si al inicio valía 100, al final vale 150, ¿no? ¿Ok? Porque aumentó en 50%. Si la presión es constante, P y P es constante, ahí el T inicial, ¿no? O sea, ¿cuánto le T dice? ¿Cuánto le T aquí? Bueno, reemplazo, bueno, operando todo eso, T me sale que no cuánto es. Ya, entonces, ya. Ya, no hay problema. Son bonitos, entonces, lo que está en el APU han hecho esto. Ahí dice, del proceso isotérmico, o sea, igual temperatura. Si aquí este, acá tienen este. P y T, ¿no? Posee proceso isotérmico. Al inicio la presión es 3P, al final es 2P nomás. Ya, 3P y 2P. Dice, se trata del mismo cilindro, ¿hay cuánto vale X? Ya, entonces, el volumen inicial es igual al área por la altura, ¿no? El área no sé cuánto vale, pongo área A nomás. Altura 3 centímetros.
base por altura. La base sería el mismo área, la altura sería 3. ¿Vale? El área vale A y la altura sería 3 más X. De acá hasta acá vale 3 y acá subió X, 3 más X. Listo. Eso es que para. A ver, chicos, ¿cuánto vale X? A ver si me ayudan. A ver. ¿Cuánto vale X ahí? Que hoy vamos a clase. Se pasó la vez. Ya, ¿cuánto vale X? Un valor de X. A ver, bueno, la P se cancela con la P, con la T, la con la A se cancela. Acá me queda 9. Es igual a 2 por 3, 6. Más 2X, ¿no? Listo, ahí estamos fácil. Listo, ¿cuánto le X ahí? Bueno, 3, 2X, 1.5, ¿no? ¿Está bien? El área de 1.5, muy bien, en 1.5. 1.5. Sí, muy bien, 1.5. Ya, a ver, otro ejemplo que tengamos. Es decir, un balón de acero. Cada vez que me diga balón de acero significa que B es constante, ¿no? B y B. Ya, a ver, dice acá, un balón de acero. Eso significa que al inicio el volumen valía B, al final sigue siendo B. Ya, dice, a 27 grados, el IVA Kelvin me da 300. Y 3 atmósferas. 100. Voy a aumentar este 3, entonces el 5%, ¿no? Aumentar este 3. Bueno, eso puede ser así también. A ver, también lo hace así también para que no me haga problemas. Un valor cero. Se ve acá. Acá es 3. Yo lo pone 100.
Profesor, disculpe, creo que apagó su audio. No se le escucha, pero sí se ve su pantalla. Ah, ya, gracias. Ah, ya. Sí, se apagó la... Gracias, gracias, gracias. Ya, bueno. A ver, otra vez entonces, otra vez. Balón de acero significa que igual volumen, ¿no? ¿Se acuerdan? Igual volumen. B y B. Acá me dice que la presión vale 3 atmósferas, pero como me está dando porcentaje, yo no voy a colocar 3, sino voy a colocar 100, ¿ya? Digo, al inicio no vale 3, sino vale 100. Como aumenta el 75%, entonces acá se da 175, o sea, acá. La temperatura inicial es 300 Kelvin. ¿Cuánto sea al final, no? El final. Listo, eso, pero. A ver, presión 100, volumen B, acá 300. Igual acá, presión 175. Acá, ¿no? Ya, ¿qué hago acá para que sea más rápido? Ah, 25ava. 25ava 4. 25ava 4, 7. 7 acá, ¿no? Entonces está quedando que acá final es igual a 4 por 300. No, perdón, 7 por 300, ¿no? 2100, ¿no? 7 por 300, 2100 entre 4. ¿Cuánto sale eso? 125, ¿no? 125 grados. Okay. Ya, entonces, este dato de 3 atmósferas me lo han dado, pero yo no le he colocado yo. Le he colocado 100. ¿Por qué yo hice eso? Yo hice eso porque está en porcentaje acá. Ya acá está en porcentaje. Pues obvié el 3 atmósferas y puse 100. Ya para trabajar los porcentajes. ¿Está bien, chicos? Me sale igual. 125. No, me está saliendo igual. Voy a borrar esto. Ven acá en los datos. Yo he usado acá 3 atmósferas y de acá a esas 3 atmósferas le he aplicado el 75% adicional. Y me ha dado 5.25. Y así operado. Al final me sale lo mismo, ¿no? Puedo usar 3 atmósferas y voy a usar los 100. Al final me da lo mismo. Ya que estoy usando porcentajes. Ya esto es la habilidad de ustedes, ¿no? Es su habilidad. Porque para sacar este 5.25, lo que han tenido que hacer ustedes en el examen de admisión es poner 3, luego a sacar 75%. Luego acá le añado al 3. No, aplicaba, ¿no? Pero simplemente ese 3 yo lo borraba y ponía 100 y aumentó a 75% y me da el mismo resultado al final. El resultado. Ya, entonces sí, a ver, acá. ¿Cuándo tienes que grabar? En este tema vamos a grabar Chantal. En estos temas de gases, en química vamos a grabar Kelvin. Siempre en Kelvin, ya, siempre en Kelvin. El tema de química, tema de gases. En física, tema de termodinámica, también usa grados Kelvin. ¿Cuándo usas grados Celsius? Cuando haces el tema de calorimetría, ¿no? Sí, calorimetría, no sé si te acuerdas, calor, masa, específico y variación. Acá se usa generalmente grados Celsius, ¿no? Pero el tema de gases se usa grados Kelvin, ¿no? El tema de gases en química
y en termodinámica en física. Ahí usas grados Kelvin. Ya. A ver. Este lo no, este lo a plantear. Siempre es un buen problema. Ahí saca. 9 dice, en un proceso isobárico. O sea, isobárico es igual presión, ¿no? Isobárico significa igual presión. Ya está. ¿Cuánto datos hay? Ya vas. Dice, en un proceso isobárico, o sea, la presión inicial es P, al final sigue siendo P, ¿no? ¿Está bien? Ya luego dice, inicialmente se encuentra a 7 grados Celsius. Estos grados Celsius lo llevo a Kelvin con la fórmula acá, ¿no? Esto me da 280, ¿no? Inicio de 280, al final dice 6 grados Celsius, y va a andar me da 343, ¿no? Al final 343 grados Kelvin. Acá hay un gas, yo lo caliento. ¿Qué pasa con el gas? Aumenta su volumen, ¿no, chicos? Tengo acá un gas, yo lo caliento de 7 grados Celsius a 70. Este gas se calienta, se expande, ¿no? Se expande. Al inicio su volumen valía 3 por el área, ¿no? No, 3, área. No, acá dice volumen inicial 3 por A. Al final, mismo área, pero 3 más lo que se expandió más X, ¿no? Área A por 3 más X, ¿está bien? Esto hay que operar, ¿no? Reemplazamos y operamos. Me sale que es X es igual a 0.675 centímetros, ¿no? ¿Cuánto se desplaza el gas? 0.675 centímetros. ¿Saben, chicos? ¿Sí se entiende? ¿Entienden esta parte del volumen todos? Esta parte del volumen. A ver, esa parte así, ya sea al inicio. Bueno, es como un cilindro echado. ¿El área cuánto vale? No conozco, yo le pongo un valor A, pues. Esto vale 3. Al calentar, el área no va a cambiar, solo que el gas se expande. ¿Cuándo se expande? No sé, hasta acá hay pues, ¿no? Se expande X. ¿Está bien? Volumen inicial es 3A, ¿no? 3A. Volumen final será 3 más X por A, ¿no? Ahí está, 3 más X por A, ¿está bien? Al calentar el gas se expande, pues, ¿no? El gas crece, se expande. Listo, todo eso es la ecuación. Ahí 2. Reemplazo y calculo el X, ¿no? Me sale 0.675, ¿ya? ¿Está bien, chicos? ¿Se entienden, no? Ya. Muy bien. Este me va a 10. Se tiene lo siguiente. Bueno, tengo acá los. A ver. Un momentito. Ya listo. Tengo 3 bulbos ¿no? Estos 3 bulbos A, P, P1. Ya, A, ya. Dice, 77 grados Celsius, solo existe gas a 5 bares de presión en A. Ya. A ver, al inicio,
al inicio acá, la presión vale 5, volumen vale 2 litros, y la temperatura es, acá 37 grados Celsius, 37 grados Celsius, llevando a Kelvin a 310. Dice, ¿cuál debería ser la presión final si se deja abierto la válvula? Cuando yo abro la válvula, el gas que está acá encerrado, el gas se expande, ¿no? El gas se expande y ocupa todos los espacios. Ya el gas que estaba encerrado solamente en ese pequeño bulbo, ocupa todo el espacio, todo. ¿Cuál será la presión final? No conozco. P final no conozco acá, PF. A ver, volumen sería, acá tengo 2 litros, acá tengo 3, acá tengo 5, ya voy 10, más de acá 20, ¿no? ¿Está bien? El volumen final sería 20. ¿Ya? Sería 20 acá. 20 volumen final. Dice, y la temperatura final sería 57.25, ¿no? Eso me da 330.25. Entonces acá T final sería 330.25. Puedo redondear a 330 también, no hay problema. Ahí estoy colocando datos. Reemplazo mis datos esperando. Para 0.53. Entonces, en ese problema, primero estaba acá la válvula cerrada, la parte inicial, y final cuando todo se abre, ¿no? Cuando un gas, bueno, el gas ocupa todo el recipiente, ¿no, chicos? El gas ocupa todo el recipiente que lo contiene. No solo 10 centímetros acá los bulbos de centímetros, ¿no? Por eso que la presión vale 20, o perdón, el volumen ocupado vale al final 20, ¿ya? Al final me da 20 bulbos. ¿Está bien? Hasta acá, chicos, una pregunta. Vamos a buscar preguntas de examen de admisión. Este tema nos ha quedado corto. Ya, hasta acá preguntas. Ya. Acá hay preguntas. Vamos a buscar preguntas de examen de admisión. Yo tengo acá mi banco de examen de admisión. Química, Ignis, examen de admisión. A ver. Yo tengo acá. Ya, en 2021 ese tema no vino. Al 2019. El tema tampoco vino. El tema tampoco vino.
En los últimos años este tema no ha venido. Vamos a la competencia. A ver, un examen más. Ya, acá hay un problema, ¿ya? A ver, vamos a ver si lo hacemos o no lo hacemos. A ver. Ya, a ver. Ya, a ver, acá hay un problema de gases. A ver. Primero léenla, plantéenla, luego yo. A ver, un minuto para que lo planteen, lo lean. Sí, pero primero léenla, plantéenla. Primero léenla y plantéenla. Y lo hacemos. Ya, ¿no? Así, ¿no? A ver, un momento voy a entrar acá para cortar un balón. ¿Cuánto es el balón? Ya, así. A ver, dice, un recipiente rígido contiene cilindros de gas, metano, ya. El recipiente rígido, ¿qué significa, chicos? Que no cambia el volumen, ¿no? ¿Qué significa que es rígido? Vamos a poner los datos. El recipiente rígido contiene 1000 litros de gas metano a 0 grados Celsius. 0 grados Celsius significa que son 233 grados Kelvin, ¿no? Sí, casi. Y una atmósfera de presión.
y una atmósfera de presión. Si se libera el gas hasta que su presión disminuye a la mitad de su inicial, o sea, al inicio de la presión valía 0.1. Bueno, la presión inicial es 1, ¿no? La presión final es la mitad, dice, ¿no? 0,5. 0,5 atmósferas. Ya está. Manteniendo la misma temperatura, ¿no, chicos? Manteniendo. O sea, acá es 273, acá sigue siendo 273. 223. Ya está. Era ok. ¿Cuántos gramos de metano han quedado en el balón? Han quedado en el balón. No sé cuánto han quedado, no sé X. Acá hay X gramos. De metano, ¿no? Che, 4. También eso es todo, ¿no? Otra vez leemos. Dice, un recipiente rígido de 1000 litros. O sea, si al inicio valía 1000, al final está siendo 1000. De 1000 litros. Dice, a 0 grados Celsius y una atmósfera. Si se libera el gas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que de acá sale gas. Si se libera el gas, la presión baja a la mitad, dice, manteniendo la misma temperatura. La pregunta es, ¿cuántos grados de metano quedan en el balón final? Es la pregunta que me hacen, ¿no? Ya. Aplico power ratón al recipiente. En el recipiente Powerton, la presión vale 1. El volumen vale 1000. Igual a constante R, 0.082. La temperatura de 263, un poquito acá para que más espacio, ponemos acá esto. Y acá por R que es 273. Y los moles no me han dado, ¿no, chicos? Bueno, acá pongo moles iniciales. ¿Lo puedo calcular? Sí, lo puedo calcular. ¿Cuánto daría moles iniciales, chicos? ¿Esto cuánto sería? Tenía que calcular eso, ¿no? A ver, voy a hacerlo más rápido con una calculadora. A ver, sería 1000. 0.082 por 273. Yo tenía el inicio 44.67. 44.67 moles. No puede hacer este cálculo, pero igual hacemos. Al final, igual otra vez aplico Pareto ratón. La presión vale 0.5. El volumen vale 1000. Igual a la constante R. Para eso más rápido. 0.082. T es igual 273. Los moles, no sé, pues no moles finales, o los moles finales. Calculo moles finales. Lo mismo entre dos. Mejor lo reemplazo, ¿no? Sea 500. 0.082 22.33. Moles finales me está dando 22.335. Bueno. ¿Qué dice acá el tercer problema? ¿Cuántos gramos de metano quedará al final? Al final, bueno,
los moles finales. Nosotros sabemos por el tema de moles, nosotros sabemos que los moles es igual a masa entre masa molar, ¿no, chicos? Masa sobre masa molar. Reemplazando, bueno, masa será igual a moles por masa molar. ¿Cuántos moles hay? 22,335. ¿Cuánto es la masa molar de metano? 16, ¿no? 16. Esa multiplicación me estaría dando 357.366. 36 gramos de metano, H4. Ya está. 357, ¿no? Ahí está la clave. Esa es la clave. Ya, entonces, en este problema, un poquito más grande para que se vea. Ahí para que se vea. Solamente ordenar los datos. ¿No? Ordenamos los datos. Estos moles iniciales no fue necesario, porque la pregunta es cuántos gramos de metano quedaron en el balón, ¿no? Si quedaron, me está preguntando por la parte final, ¿no? Me está preguntando por este de acá. Como tengo todo, tengo volumen, tengo presión, tengo temperatura, entonces puedo calcular la masa, ¿no? Tengo todos los datos. Puedo aplicar Power Ratón y calculo la masa que está. ¿Está bien? Acuérdense que, ¿por qué sale 16? Eso hicimos varias veces. 16 sale porque carbono es 12 y el H es 1, ¿no? 1 por 4, 4, 1 por 4, 4 y se suma 16. Ya, pues sale 16. ¿Está bien, chicos? Esa es la pregunta del examen móvil. Ya solo trató de confundirnos nada más. Ya, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe. Ya. Ya, muy bien. Entonces les paso esta diapositiva, les paso a sumir para que les pase a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Para terminar, ¿tienen alguna pregunta? Acá va a salir el sol. El sol se hace. No hay preguntas, ¿no? Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ya, muy bien, chicos. Entonces nos vemos la siguiente semana. Ya, entonces nos veremos la siguiente semana, chicos. Ya. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, a la siguiente semana cuídense todos. Hablo con todos. Hasta luego, mis.